Capítulo 707. Traición. Sunny se quedó inmóvil, atónito, inmóvil por un instante. Rodeado por un silencio estupefacto, todo lo que podía escuchar eran los fuertes latidos de su corazón y el zumbido de la sangre corriendo en sus oídos. La ceja le tembló. No puede ser. No hay forma de que el bastardo me haya hecho esto. Mientras sus 4 sombras se envolvían alrededor de su cuerpo, Sunny giró la cabeza ligeramente y miró fijamente el dedo del hechicero, que estaba, sin lugar a dudas, apuntando directamente a su amplia espalda. Su boca se secó. Lo hizo. ¿En qué rayos estaba pensando Noctis? No. El hechicero no lo habría vendido. Sí, echarle la culpa a Sunny tenía que ser una estafa de algún tipo, pero ¿qué lograría Noctis haciendo esto? Nada. A menos que, por supuesto. A menos que este haya sido su plan desde el principio. Una sensación fría y nauseabunda se apoderó repentinamente del corazón de Sunny. Muy por encima de él, la mirada del temible coloso cambió lentamente de la elegante figura del hechicero al demonio de 4 brazos que estaba a su lado. El peso de esa mirada presionó a Sunny, haciéndolo mostrar los dientes en un gruñido. Sintió como si lo estuviera perforando, dejando su alma al descubierto. Y en algún lugar dentro de su alma, encerrados dentro del cofre codicioso, estaban los 3 cuchillos, uno hecho de obsidiana, uno de vidrio, uno de rubí rojo sangre. Algo cambió en la aterradora presencia del príncipe solar, y su voz ensordecedora resonó una vez más, ahora bañada por un eco distante y pálido de una vaga emoción. Sombra. Sunny palideció. Había olvidado que el maestro del engendro de sombra original también era el culpable de lo que le ocurrió al príncipe de la ciudad Marfil. De hecho, incluso se podría decir que el Señor de la Sombra fue el principal, culpable de los 100 años de torturas desgarradoras que sufrió el príncipe Solitar. Después de todo, había robado el cuchillo de brasas. Entonces, si el coloso de acero tenía razón para odiar realmente a alguien. Maldiciones. Sintiendo que sus corazones se enfriaban, Sunny observó en silencio mientras el coloso cambiaba de peso, luego se inclinó levemente, preparándose para alcanzarlo con su mano gigante de acero. Estaba tratando desesperadamente de calcular sus posibilidades de escapar vivo de esta situación. En ese momento, Noctis de repente se aclaró la garganta y luego se dirigió al príncipe solar en un tono amistoso. Pero ten cuidado. Sabes lo traicioneras que son las sombras, mi amigo. Esta en particular está llena de traición, vileza y malicia indecible. La bestia incluso masacró un templo lleno de doncellas inocentes. También trató de envenenarme, la villanía. Entonces, ten cuidado cuando lo agarres. O podrías perder la mano. Un gruñido bajo escapó de la boca de Sunny. Podía sentir que los otros miembros de la cohorte estaban tensos y listos para luchar. La mano de Cassie cayó sobre la empuñadura de la bailarina silenciosa y Calle extendió la suya, listo para invocar su arco. Effie miraba hacia arriba con una expresión sombría en su rostro infantil, su cuerpo tenso como un resorte. ¿Pero qué se suponía que debían hacer? Incluso si Sunny supiera cuál de los 3 cuchillos estaba destinado al príncipe solar, ¿cómo podría clavarlo en la carne del trascendente? El cuerpo real del Señor de las Cadenas estaba enterrado en algún lugar dentro de la montaña de acero andante. Más que eso, usar el cuchillo solo lo haría mortal. Después de eso, todavía tendría que ser asesinado, de alguna manera. Matar a un santo no era tarea fácil. Mientras el coloso se inclinaba y movía su mano para alcanzar el reloj lunar, Sunny pensaba febrilmente. Vio solo una opción: correr, huir tan rápido como pudiera. Usando Shadow Step, sería capaz de esquivar, al menos. ¿Pero cuánto tiempo sería capaz de dejar atrás al gigante? Sunny lo había visto cerrar la brecha entre 2 islas con un solo salto. Ahora que el alcance del control de la sombra había aumentado, posiblemente Sunny podría hacer lo mismo.
La diferencia era que un solo salto como ese iba a agotar toda su esencia, mientras que el príncipe solar podría perseguirlo indefinidamente, incansable e ineludible como la muerte misma. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. El mundo se oscureció de repente, el sol obstruido por una palma gigante. Estaba abierta, descendiendo desde arriba como una vasta llanura de acero gris. Era como si el cielo mismo se le cayera encima. Effie dio un paso atrás y siseó. Sunny. ¿Qué hacemos? Congelado en el sitio, vaciló por un momento. Y luego dijo. Nada, no hagas nada, no te muevas. No tenía sentido tratar de luchar contra el príncipe Sol, ni siquiera huir. ¿Por qué? Cuando el coloso de acero se inclinó sobre el anillo exterior del antiguo reloj de luna, los altos pilares brillaron con una luz etérea, inundados repentinamente con una cantidad alucinante de esencia de alma. Una miríada de runas se revelaron, talladas en un vasto círculo que abarcaba toda la estructura. Y entonces, todo a su alrededor se convirtió en luz, una luz fría y pálida de luna. Cegado por ella, Sunny no vio lo que ocurrió después, y solo sintió algo vasto y escalofriante, y sin embargo intangible, pasar junto a él con una velocidad asombrosa. Entonces, oyó el trueno de un impacto ensordecedor y el gemido del acero que estaba siendo desgarrado. Toda la isla tembló, el terremoto lo lanzó al suelo. Sunny golpeó las frías piedras y sintió la sombra del príncipe Sol, cambiando. Cuando la pálida luz de la luna se atenuó y se extinguió, vio una visión impactante. El reloj de luna yacía roto, los pilares destrozados y derribados. No muy lejos de él, una mano gigante de acero descansaba sobre el suelo. Sin embargo, ya no estaba unido al cuerpo del coloso. El gigante se tambaleaba hacia atrás, su brazo derecho desgarrado en el hombro. Un río de metal fundido fluía de la terrible herida, cayendo como sangre. La hierba se convertía en cenizas donde caía. Y en medio de todo esto, imperturbable, estaba Noctis. La expresión del hechicero era tranquila y ligeramente divertida. Mirando todo el caos, sacudió una mota de polvo de sus prendas de seda, negó con la cabeza y dijo. Tist, ¿no le advertí que tuviera cuidado? Lo hice, ¿no es así? Por la luna, ¿por qué nadie me escucha? Soy el hombre más sabio de todo el reino de la esperanza, después de todo. Capítulo 708. Bestia carmesí del crepúsculo. El coloso se tambaleó hacia atrás, se balanceó y luego movió un pie para equilibrarse. La isla tembló una vez más, y el gigante quedó inmóvil, ligeramente inclinado y agarrando la herida abierta con su única mano restante. Su cabeza se volvió, mirando fijamente a Noctis con la misma expresión vacía e inmóvil. Sin embargo, sus pulidos ojos de acero, que habían estado ardiendo con los enceguecedores reflejos del sol, se sumergieron en una profunda sombra. Por un momento, hubo silencio. Sunny apretó los dientes, luego exhaló lentamente y levantó una mano para limpiarse el sudor de la frente. Después del pánico inicial, de haber sido vendido por Noctis, se había obligado a calmarse y pensar. Fue entonces cuando Sunny se dio cuenta de que no estaban en peligro real y le dijo a sus amigos que se retiraran. El hechicero inmortal era muchas cosas, incluyendo un mentiroso y un tramposo. Sunny no dudaba de que Noctis le había mentido en muchas ocasiones y sobre muchas cosas, a veces para un propósito específico y otras simplemente por diversión. Sin embargo, una cosa que Noctis no era un tonto. Sunny podía imaginar muchas situaciones en las que el inmortal lo traicionaría y condenaría a muerte, pero no sin una buena razón. Y entregar la cohorte al príncipe del sol era lo contrario de lo que Noctis quería lograr, en el mejor de los casos, le habría dado algo de tiempo, a expensas de perder los 3 cuchillos ante los otros señores de la cadena.
Una cosa que Sunny no dudaba era la sinceridad del deseo del hechicero de liberar a Hope. Y así, había entendido que la repentina traición del inmortal era solo otro engaño. No había sido difícil adivinar cuál era también el propósito del engaño. Después de todo, Sunny ya había adivinado que el fatal encuentro entre el rebelde Noctis y el heraldo de los señores de la cadena iba a terminar, y como iba a recibir su nombre la isla de la mano de hierro. El príncipe del sol había caído directamente en la trampa del hechicero, y Sunny había sido utilizado como cebo. No por primera vez, y probablemente tampoco sería la última. Por eso, no quedó muy impactado por la visión del brazo perdido del gigante y de los chorros de acero fundido que salían de él, enfriándose lentamente sobre las piedras rotas, o al menos se suponía que no debía estarlo. En realidad, la escena frente a él era tan llamativa, tan tremenda que era simplemente imposible permanecer impasible ante su vasta y conmovedora especie. Sin embargo, se volvió hacia Noctis, permaneció en silencio por un momento, y luego dejó escapar un gruñido bajo. ¿Podrías haberme advertido, sabes? El hechicero lo miró con sincera confusión. Luego, sonrió y dijo: ¿y si cambiara de opinión en el último momento? Entonces, el advertirte me habría convertido en un mentiroso. Tengo una reputación que mantener, ¿no es así? Con eso, Noctis le guiñó un ojo, luego se volvió hacia el coloso inmóvil. Cuando Sunny lo miró oscuramente, la sonrisa desapareció lentamente del rostro del hechicero, dando paso a algo frío y aterrador. Sus ojos grises brillaban con una distante luz de luna. Y en esa luz de luna, había locura. Dando un paso adelante, Noctis de repente pareció más alto de lo que había sido, su presencia anteriormente contenida se propagó por el mundo como una inundación. Sunny tembló, sintiéndose como una presa que es acechada por un hambriento predador. El aire súbitamente parecía a sangre, la luz del sol aparecía tenue, y en el silencio que resonaban podían casi escuchar los aullidos de bestias incontables. Incluso aunque Sunny conocía y confiaba un poco en Noctis, de repente se asustó. Y no era ni siquiera el foco de la mirada furiosa del inmortal. En su lugar, iba dirigida al encorvado coloso. El hechicero sonrió, revelando sus caninos, y habló, su voz clara fluyendo a través de la isla como río de sangre. ¿Rendir los cuchillos? Ah, no lo creo, mi viejo amigo, si lo hago, ¿cómo voy a matarte a ti y a tu vil hermano? Rió, y luego dio otro paso adelante, alzando su mano. Un pilar derribado que bloqueaba su paso explotó en una lluvia de astillas y polvo de piedra, borrado en una fracción de segundo. Y eso es lo que pretendo hacer. Tú, Sebras, Solvane. Os mataré a todos, romperé las cadenas que atan al demonio del deseo, y la liberaré. Noctis dio otro paso, y luego se detuvo, mirando al príncipe Sol con determinación despiadada. Así que si quieres llevarte los cuchillos, tendrás que llevártelos de mi frío cadáver. Oh, espera, no puedes. Soy inmortal. Echó la cabeza atrás y rió de nuevo. Esta vez, la risa del hechicero no sonó despreocupada ni contagiosa, en su lugar, era escalofriante y llena de locura. El coloso de acero lo miró desde arriba, inmóvil. Su rostro estaba inmóvil e inexpresivo, como el de una estatua. Sin embargo, parecía como si la sombra que velaba sus ojos se hiciera más profunda. Noctis sacudió la cabeza y luego dijo con desdén: Oh, pero puedes intentarlo, por supuesto. Vuelve y regresa con la Legión Sol, con el dragón Sevirax, con los guerreros del Coliseo Rojo, con Solvane. Sabes dónde encontrarme, y estaré esperando para daros la bienvenida. El gigante continuó mirándolo fijamente un rato, el acero fundido fluyendo entre sus dedos. Sunny contuvo la respiración, sin saber qué iba a pasar después. Luego, el príncipe del sol se irguió, se dio la vuelta y se alejó,
haciendo temblar la isla con cada paso. Llegó al borde, pisó la cadena celestial y continuó caminando, manteniendo de alguna manera un equilibrio perfecto. La cadena era colosal por sí misma, y sin embargo, el gigante hacía que pareciera una cuerda delgada atravesada por un equilibrista. Pronto, llegó a la isla vecina, subió a ella y desapareció de la vista. Solo el ruido de las cadenas y los temblores que recorrían el suelo de vez en cuando les recordaban su visita. Bueno, eso y la mano gigante que yacía no muy lejos de ellos. Soleado la estudió por un rato, luego se acercó a Noctis y preguntó, su voz baja y cautelosa. Para no quejarme, pero ¿por qué dejarlo ir? ¿No sería más fácil matarlo aquí y ahora? Lo más probable es que no tengamos otra oportunidad de atraparlo solo. Y a juzgar por lo fácil que le cortaste el brazo. Noctis no respondió de inmediato. En cambio, giró lentamente la cabeza, miró a Soleado con frialdad, y luego, cayó sin gracia sobre su trasero, su rostro pálido, su pecho subiendo y bajando violentamente, y su respiración ronca y dificultosa. El hechicero maldijo, luciendo como si estuviera a punto de vomitar. ¿Fácilmente? ¿Estás loco? Estoy en mi punto más débil durante el día, recuerda. Y ese ataque, dioses, pasé varios siglos yendo a este santuario con luz de luna. ¿Crees que hay otro por ahí cerca? Solo alégrate de que haya creído mi farol. De lo contrario, las cosas se podrían haber puesto realmente feas para nosotros muy rápido. Soleado miró al hechicero con los ojos muy abiertos durante varios largos momentos, luego sacudió la cabeza y suspiró. Lunático, maldito lunático. Por la luna, lo retiro. Eres un tonto. Capítulo 709, Naturaleza de la bestia. Fue solo más tarde, cuando regresaron a la nave voladora y miraron hacia abajo la devastación que el corto y furioso choque entre Noctis y el Príncipe del Sol había creado. La comprensión de lo que había sucedido finalmente se asentó en sus mentes. No había vuelta atrás ahora. La guerra de los inmortales finalmente había comenzado. Pronto, la extensión del reino de la esperanza iba a ser convertido en campo de batalla y ahogado en sangre por su frenesí, y luego, las repercusiones de esa locura se iban a expandir hacia afuera como una ola gigante, cambiando el mundo para siempre. Al mirar hacia abajo, Sunny no pudo evitar estremecerse. Los pilares rotos, la mano cercenada de un gigante, la ceniza arremolinándose en el aire, este lugar, este evento, este momento en el tiempo. ¿Era esa la chispa que eventualmente encendería otra guerra mucho más aterradora? Una guerra entre dioses y demonios, una que los destruiría a todos y traería el fin del mundo, la guerra para acabar con todas las guerras. Él aún sospechaba que había sido el desencadenamiento del demonio del deseo lo que la había puesto en marcha. Mirando hacia abajo, Sunny murmuró silenciosamente. Pero entonces vino el deseo, y con él vino la dirección. Girando ligeramente la cabeza, miró a Noctis, la persona que había iniciado todo. El hechicero parecía tranquilo y sin preocupaciones en el mundo. Su bello rostro estaba pálido por el cansancio, pero aparte de eso, no se veía muy diferente de lo normal, para nada como una persona que potencialmente había introducido el apocalipsis aniquilador. ¿No entendía las consecuencias de sus actos? ¿O las entendía mucho mejor de lo que Sunny jamás podría? Con un suspiro, Sunny lanzó una última mirada a la isla Mano de Hierro, que no merecía su nombre ni por asomo, y caminó para sentarse bajo las ramas del árbol sagrado. A pesar de que no había hecho mucho, también se sentía exhausto. Y tenía mucho en qué pensar. En el camino de regreso, Sunny recordó el futuro. Había estado en la isla Mano de Hierro muchas veces, había visto los pilares derribados y el brazo cortado de un gigante, e incluso los había dibujado y descrito en detalle para un informe de exploración. Y ahora, había sido testigo de cómo la isla llegó a ese estado. Otro evento del pasado distante se había repetido dentro de la pesadilla casi al pie de la letra.
Sunny ya había formado una teoría de que el destino era como una corriente, siempre empujando las cosas hacia una conclusión ineludible, después de la destrucción del templo del cáliz. Los detalles podían cambiar, pero el resultado siempre parecía ser el mismo. Los eventos que habían ocurrido en la isla Mano de Hierro solo consolidaron esa teoría. Según todos los pronósticos, la aparición de la cohorte y Mordred debió haber cambiado drásticamente el rumbo de la historia en el Reino de la Esperanza. Habían acelerado el inicio de la guerra e incluso habían matado a uno de los señores encadenados. Si no fuera por ellos, lo más probable es que Noctis hubiera pasado varios años buscando una manera de llegar a un acuerdo con Tejedor y solo entonces se habría rebelado contra los otros inmortales. Esos varios años fueron, quizás, la cuenta regresiva para el florecimiento de la semilla de la pesadilla. Si para entonces no aparecía ningún despertado que desafiara la pesadilla, ¿la semilla habría florecido? ¿Esa era la lógica? Las semillas florecían cuando el conflicto en su interior se resolvía y el destino se repetía sin cambios. Antes, Sunny había pensado que la tarea del retador era resolver un conflicto que de otro modo habría seguido sin resolverse. Pero ahora, sabiendo lo que sabía sobre las islas encadenadas y el reino de la esperanza, se dio cuenta de que se había equivocado. Con o sin su ayuda, Noctis siempre iba a iniciar una guerra, la Torre de Marfil siempre iba a liberarse de sus cadenas. El Templo del Cáliz siempre iba a ser destruido, y el Príncipe Sol siempre iba a perder su mano en el reloj lunar encantado. Ahora que lo pienso, su primera pesadilla también se habría resuelto sin su intervención, de una forma u otra. El esclavo del templo sin nombre probablemente habría muerto, y Auro de los 9 habría sobrevivido, ¿o no? En cualquier caso, habría habido un final. Eso, realmente no tiene sentido. Entonces, ¿cuál era el papel de los retadores? Si el conflicto podía resolverse por sí mismo, ¿por qué estaban aquí? ¿Qué quería el hechizo de ellos? ¿Demostrar que eran iguales a los héroes del pasado? ¿Hacerlo mejor que ellos? ¿Simplemente sobrevivir? Al hechizo no le importaba lo que uno hiciera dentro de la pesadilla ni cómo resolvía el conflicto. La recompensa sería la misma de cualquier manera, el retador ascendería a un nuevo rango. Podían recibir un nombre verdadero, o incluso, en casos extremadamente raros, una evolución de su aspecto, pero esas cosas también se podían hacer fuera de una pesadilla. A lo único que le importaba al hechizo era que el retador sobreviviera hasta el final. Pero eso no era del todo cierto. El hechizo no daría recompensas adicionales ni negaría su ascensión al sobreviviente. Sin embargo, le importaba un poco, al menos lo suficiente como para evaluar el desempeño del retador. La evaluación realmente no importaba fuera de la primera pesadilla, donde estaba vinculada al beneficio, pero el hechizo aún las daba cada vez. Bueno, excepcional, notable, glorioso, y así sucesivamente. ¿Había alguna pista allí, en alguna parte, sobre lo que quería? Si es así. Sunny aparentemente complació mucho al hechizo en su primera prueba. Sentado a la sombra del árbol sagrado, suspiró y miró a la distancia con expresión solemne. Espero que esta vez esté satisfecho con nosotros. Espero que sobrevivamos. Pronto, la nave voladora regresó al santuario y descendió a su posición habitual sobre la isla del altar. Mientras regresaban al suelo, Sunny pudo ver cientos de rostros vueltos hacia ellos, con miedo e incertidumbre escritos en sus líneas. Los habitantes del santuario no habían visto el enfrentamiento entre Noctis y el Príncipe Sol, pero todos sabían que algo andaba mal. Para entonces, la isla había dejado de temblar, pero sus corazones no. Sin prestarles atención, el hechicero aterrizó cansado sobre la hierba, luego se volvió hacia Sunny y frunció el ceño levemente. Voy a descansar un par de días. La mayor parte de la Legión del Sol, así como el ejército del Coliseo Rojo, está desplegada a lo largo de la frontera entre el territorio de Solvane y la ciudad de Marfil.
Les llevará al menos 2 semanas reunirse y marchar hacia el este, por lo que les daremos tiempo suficiente para romper la formación actual, pero no lo suficiente para construir una nueva. Atacamos en 7 días. Dudó unos instantes y luego sonrió de repente. Beligerantes y la Legión del Sol olvidando su odio y luchando codo a codo, de verdad, nadie más que yo podría haberlo logrado. ¿No soy el diplomático más talentoso de todo el Reino de la Esperanza? Con eso, Noctis se rió, se dio la vuelta y se alejó. Sunny se quedó mirando su espalda por unos momentos, luego suspiró y dijo, en voz baja. Definitivamente no lo eres. Pero por otro lado, tal vez sí. Capítulo 710. Salida. A la mañana siguiente, Sunny se despertó con un extraño estado de ánimo. Sabiendo que se acercaban al final de la pesadilla, y tal vez al suyo propio, esperaba verse consumido por una inquietud sombría. Pero, sorprendentemente, Sunny se sentía bien. Era como si el alcance de la batalla que se avecinaba fuera simplemente demasiado grande para ser evaluado, por lo que su mente no se había molestado con ello en absoluto. En cambio, tenía problemas prácticos que resolver. Sunny todavía no se sentía completamente cómodo en su nuevo cuerpo. Después de todo, apenas había tenido tiempo para acostumbrarse a su tamaño y peso. Los próximos días iban a ser cruciales en ese sentido. Sus prendas anteriores se habían desgarrado cuando evolucionó, y entonces, Sunny invocó el sudario del titiritero para envolver su imponente cuerpo. Aunque no era tan poderoso como sus otras armaduras, el sudario era mucho más cómodo. Era un poco nostálgico usar la armadura ligera una vez más, pero también un poco triste verla relegada a servir como un auténtico traje de entrenamiento. Recordando cómo había planeado masacrar innumerables criaturas de pesadillas dormidas siendo invulnerable gracias a su nueva e increíble armadura del despertar de quinto nivel hace solo unos años, Sunny sonrió con nostalgia y salió de su habitación. El santuario parecía diferente, de alguna manera. El anillo de menires gigantes era el mismo, al igual que el hermoso jardín. Sin embargo, los habitantes del antiguo santuario habían cambiado. Estaban apresurados y llenos de miedo, moviéndose con una velocidad de pánico y una determinación febril. Sunny se fijó en algunas caras conocidas. La anciana que había visto el primer día estaba sola, con la mirada perdida. La joven llevaba al niño asustado en las manos y una pesada mochila a la espalda. El hombre amable de barba bien recortada apretaba los dientes, con la mano apoyada en la gastada empuñadura de su espada. Suspiró y apartó la mirada. Una trascendente inmortal había iniciado esta guerra para liberar a un daimonion de una prisión construida por un dios, pero estas personitas eran las que más iban a sufrir como resultado. De hecho, ellos habían sido los que más habían sufrido a lo largo de todo esto, desde la destrucción del reino de la esperanza hasta la locura con la que ella había maldecido esta tierra, hasta ahora. Él mismo había sido uno de los pequeños, una vez. Ahora, era un demonio destruyendo sus vidas. Sunny permaneció inmóvil unos instantes, y luego levantó la vista al oír unos pasos que se acercaban a él. Vio a Effie y a Kai, ambos con sus armaduras y mochilas, como si estuvieran listos para una larga cacería. Levantó las cejas. ¿Vas a alguna parte? La niña miró al tullido enmascarado y luego se encogió de hombros. Kai, mientras tanto, sonreía, aunque Sunny no podía verle la cara, se daba cuenta por sus ojos. También pudo notar que la sonrisa estaba teñida de tristeza. El arquero simplemente asintió. Sí, nos vamos. Vaciló por un momento, y luego añadió. No por mucho tiempo, claro. Volveremos antes de que acabe la semana. El santuario, era un refugio para aquellos que querían encontrar la paz en esta tierra de locura. Pero ahora que Noctis ha iniciado una guerra y tanto la Legión del Sol como los beligerantes están marchando para arrasarlo, ese refugio ya no existe. Effie meneó la cabeza y luego suspiró.
El oeste pertenece a los cultos guerreros de la guerra y el sol, el sur está abandonado e invadido por criaturas de pesadillas, el norte, bueno, ya lo sabes. Estos pobres tontos no tienen otro lugar a dónde ir. Así que, vamos a guiarlos a una de las grandes cadenas y ayudarles a cruzar al otro lado. Y a dejar el reino de la esperanza atrás, para siempre. Se rascó la nuca y luego dijo pensativamente. En realidad, ni siquiera estamos seguros de si la pesadilla llega tan lejos. Quizá no haya nada ahí fuera, más allá de la isla, encadenada. Y sí, sabemos que esta gente ni siquiera es real. Aún así, pensamos que deberíamos intentarlo al menos. Casi incluso fue y convenció a Noctis de que le prestara el barco, para ayudar a transportarlos. Sunny la miró fijamente, sorprendido. La jovencita levantó la barbilla. ¿Qué pasa? Sé que es una tontería. La gente necesita ser tonte, y a veces, ¿sabes? Él negó con la cabeza lentamente. No, en realidad, no creo que sea una tontería en absoluto. Es solo que, vais los tres, así que, ¿por qué no me invitasteis a mí también? Effie sonrió. Tienes cosas que hacer. ¿Cómo vas a acostumbrarte a ese escuálido cuerpo tuyo mientras cuidas a un montón de refugiados? Así que, no seas perezoso y consigue que tu novia de piedra te dé una paliza mientras estamos fuera. Tenemos una cita con 2 ejércitos enteros dentro de una semana, ¿recuerdas? Sunny hizo una mueca, luego miró hacia otro lado. Créanme, lo recuerdo. Voy a entrenar, duro. Kai le agarró el hombro por un momento, bueno, la parte superior de uno de sus antebrazos que estaban a su alcance, de todos modos, y luego, los dos se marcharon sin decir nada más. No había necesidad de despedirse. Con ellos fuera, Sunny de repente se sintió un poco perdido. Sacudiendo la cabeza, se sacó los pensamientos estúpidos de la cabeza y caminó hacia el centro del jardín, con la intención de pasar el resto del día practicando con la Cruel Side. Saint probablemente se habría curado lo suficiente como para ser invocado, también, así que, tenía mucho trabajo por delante. Encontrando un lugar apartado cerca del lago claro, Sunny realizó la intensa serie de pasos y ejercicios que había desarrollado para acondicionar su cuerpo para la Shadow Dance. Por supuesto, eso había sido en su cuerpo humano. El engendro de las sombras, por su parte, era una bestia muy diferente, o mejor dicho, un demonio. A pesar de su tamaño, el cuerpo demacrado del demonio era increíblemente ágil y rápido. También era capaz de ráfagas, de fuerza monstruosa y explosiva que dejarían a muchas personas aturdidas. Además, era en sí mismo un arma, con sus garras, colmillos y cuernos, Sunny era capaz de causar mucho daño incluso desarmado. Incluso podía matar cosas con la espiga al final de su cola. Después de esa sesión de práctica inicial, convocó a Sand y comenzó el entrenamiento real. Mientras luchaban, Sunny observó la partida de los habitantes del santuario. Salieron en columna, con Kai al frente y Effie caminando detrás. Algunos llevaban sus escasas pertenencias, mientras que otros iban con las manos vacías. Algunos lloraban, mientras que otros permanecían en silencio y estoicos. Algunos incluso sonrieron. Sobre ellos, la nave voladora se movía, llevando a quienes no podían caminar. Sunny no pudo ver, pero sabía que Cassiel la estaba controlando. Por un momento, sintió curiosidad por saber cómo podía comunicarse con las Sailor Dolls, sin embargo, esa breve distracción le costó caro cuando Sand le dio un doloroso golpe en el abdomen y entonces, Sunny decidió concentrarse en sí mismo. Volviendo toda su atención a la pelea de entrenamiento, pensó. Les deseo lo mejor. Aunque no sean reales, les deseo todo lo mejor. Comillas sencillas. Pasaron largas horas de arduo entrenamiento. Poco a poco, se iba acostumbrando a las nuevas proporciones de su extraño y poderoso cuerpo. Su altura, su alcance, su fuerza, todo empezaba a encajar, haciéndole sentir confianza en su propia piel una vez más. En un momento dado, agotado,
Sunny decidió tomarse un descanso. Ordenando a Zen que se retirara, se agachó junto al lago y sacó un poco de agua para lavarse el sudor de la cara. Luego, se echó un poco sobre la cabeza y suspiró, mirando la clara superficie del lago. La grácil figura de Zen se reflejaba en ella, y cerca de ella, la suya propia. Piel de obsidiana, rasgos bestiales, ojos que parecían charcos de oscuridad líquida, cuernos retorcidos. El maestro Jet había bromeado una vez diciendo que algún día sería un niño de flores. Al recordarlo, Sunny sonrió. Me pregunto qué habría dicho si me viera así. Y entonces, se quedó helado. Su sudor se enfrió. Había un tercer reflejo en la superficie del lago. Era un joven alto y delgado, de piel pálida y cabello negro, como el cuervo. Su rostro era afilado y delgado, no exactamente guapo, pero a la vez encantador y extrañamente hermoso. Sus llamativos ojos parecían no poseer un color propio, y en cambio reflejaban el mundo en sí mismos como dos charcos de plata líquida. Actualmente, eran tan azules como el vasto cielo sin límites. El joven sonrió amablemente, y luego levantó una mano en señal de saludo. Una voz dolorosamente familiar resonó de repente en la mente de Sunny. Ah, sin luz, qué agradable es volver a verte, después de todo este tiempo. Mírate, madre mía. Casi no te reconocí detrás de esa temible cara. Capítulo 711. Una tarea sencilla. Oír la agradable voz de Mordred le recordó a Sunny el tiempo que habían compartido en el cielo de abajo y la cercanía que había existido entre ellos entonces. Hacía mucho tiempo, había considerado al misterioso príncipe, si no un amigo, al menos un aliado. Había tenido afecto por el dueño de la voz incorpórea lo suficiente como para preocuparse cuando desapareció. Por supuesto, todo eso había sido una mentira. Una red de engaño magistralmente elaborada que Mordred había creado para atraer a Sunny a que llevara el fragmento de espejo al templo de la noche y liberarlo. El recuerdo del oscuro desenlace de esa historia, el miedo, el dolor, la vergüenza de haber sido extraviado y traicionado, la masacre, se apoderó de sus corazones con garras heladas. Sunny miró fijamente el reflejo del joven por unos momentos, luego apretó los dientes. Odiaba admitirlo, pero no podía escapar del hecho de que temía a Mordred. Sunny había conocido a muchos hombres poderosos e incluso abominaciones más aterradoras, pero el príncipe de la nada era quizás el único al que realmente le tenía miedo. No por el aspecto divino o el linaje de guerra, sino precisamente por lo insidiosamente astuto e inexplicable que era el príncipe de la nada. Era como lo que había dicho el maestro Julius, lo que más temían los humanos era lo desconocido. Y no importa cuántas veces lo intentó Sunny, simplemente no podía entender cómo pensaba Mordred, cuáles eran sus motivos y qué estaba planeando detrás de esa sonrisa amistosa. Debido a la inquietante maldad que se escondía en las profundidades de sus ojos, el príncipe de la nada era imposible de predecir. Demonios, era incluso imposible de matar. Todo el gran clan Valor lo había intentado y había fracasado. Agarrando la roca extraordinaria, Sunny se aseguró de que no hubiera nadie realmente parado detrás de él y se dirigió al reflejo con voz ronca. Oh, eres tú. ¿Qué haces dentro del lago? No seas un extraño, Mordred. Ven, entra en mi mar del alma y hablemos cara a cara. El reflejo del joven permaneció, su sonrisa se volvió un poco forzada. Luego, volvió a hablar. Qué extraño. Puedo oírte hablar, pero no veo que tus labios se muevan. ¿Has estado aprendiendo nuevos trucos, Sanles? Ah, bien por ti. Yo mismo he estado haciendo algo de eso. Sunny frunció el ceño, las sombras velaron sus ojos. Yo, he oído. ¿Una región entera del reino, Mordred? ¿En serio? Pensé que no disfrutabas matando gente inocente. ¿O te dijiste a ti mismo que estaba bien porque no eran reales? Mordred inclinó un poco la cabeza. Luego, dijo con la misma sonrisa agradable.
¿Cuál habría sido el punto de matarlos si no fueran reales? Al escuchar eso, Sunny se estremeció. El reflejo, mientras tanto, negó con la cabeza. Eran lo suficientemente reales como para servir a un propósito, no me malinterpretes, sin embargo. No habría hecho lo mismo en el mundo despierto. Aquellos a los que maté ya estaban todos muertos, Sanles. Todos estaban condenados, e inútilmente. Simplemente les di a sus muertes un significado diferente. Mordred no parecía satisfecho consigo mismo, pero tampoco parecía arrepentido por haber matado a miles de personas. Simplemente, indiferente. Lo cual era, mucho más desconcertante. El príncipe de la nada miró a Sunny y se rió entre dientes. Entonces, ese oráculo tuyo te contó todo sobre mis aventuras, ¿verdad? Bueno, maravilloso. No tendré que describirlas yo mismo. El tiempo es, esencial, después de todo, enviar un reflejo a través de tal distancia no es fácil, incluso para mí. Sunny se demoró unos momentos, luego suspiró y cruzó sus 4 brazos. Lo hizo, aunque yo no hubiera usado la palabra aventuras para describirlo. ¿Qué quieres, Mordred? El reflejo permaneció en silencio por un momento, luego sonrió. ¿Por qué? ¿Qué más? Para conquistar la pesadilla, por supuesto. ¿No es así? Un gruñido bajo escapó de la boca de Sunny. Lo hago. Deja de jugar y dime qué es lo que quieres de mí. Mordred suspiró. Bueno, si insistes. Lo que quiero es bastante simple, lo que no quiere decir que sea fácil. Quiero que mantengas a Noctis con vida, a toda costa. Sunny parpadeó. ¿Qué está tratando de hacerme creer? ¿Quiere realmente que proteja a Noctis, o espera que haga lo contrario a lo que quiere y mate a Noctis en su lugar? ¿Por qué querría que Noctis muriera antes de que la guerra siquiera comience? No, espera. Tal vez sí quiere que Noctis viva. ARG. Maldito Mordred. Odio a ese bastardo mentiroso. Miró el reflejo con expresión sombría y luego dijo con voz pausada. ¿Eso es todo? El príncipe de la nada sonrió. Sí, eso es todo. Si puedes lograr esta sencilla tarea, puedo garantizarte que venceremos a la pesadilla y escaparemos con vida. Sunny resopló. Puedes garantizarlo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué estás planeando? Y Hope, ¿tratarás de liberarla o has encontrado una manera de restaurar su prisión a su estado original? Una ráfaga de viento perturbó repentinamente la superficie del lago y el reflejo del príncipe desterrado se distorsionó, balanceándose con el agua. Habló de nuevo, su voz sonando un poco distante. Ah, qué inconveniente. Parece que me he quedado sin esencia, hasta que nos volvamos a encontrar, Sanles. Sunny apretó los puños. ¿Esto otra vez? Desapareciendo justo cuando tienes que responder una pregunta. Bastardo, ¿entiendes que estamos del mismo lado ahora mismo? Podemos matarnos, después de que ascendamos. Pero primero, tenemos que sobrevivir a la pesadilla. Mordred se rió, su voz era etérea y casi inaudible. No. Un bastardo. Ah, ojalá lo fuera. Con eso, desapareció. El reflejo se desvaneció de la superficie del lago y Sunny quedó solo una vez más. Miró con dureza el agua clara por un tiempo, luego hizo una mueca. Una simple tarea, como si alguien pudiera seguirle el ritmo a ese lunático, y mucho menos mantenerlo con vida. Con eso, apretó los dientes y se puso de pie. Era hora de continuar su entrenamiento. El tiempo era corto. Capítulo 712. Abandonando el santuario. Pasaron unos días. El santuario estaba vacío y en silencio. El hermoso jardín estaba desprovisto de su habitual vivacidad y los vientos aullaban mientras pasaban por el anillo de gigantescos menires. Aquí y allá, las cosas mundanas que habían dejado las personas que se habían ido a toda prisa yacían, abandonadas y olvidadas. Nadie iba a regresar por ellas. Sunny nunca había visto el santuario tan desolado y vacío, ni en el futuro, ni ahora, en el pasado lejano. La visión era triste y espeluznante.
Había pasado estos días entrenando incansablemente y aprendiendo a controlar su nuevo cuerpo. Esta última transformación no había sido tan fundamental como convertirse en un demonio después de haber vivido toda su vida como humano, por lo que su progreso fue rápido. Más que eso, el dominio de la danza de las sombras hizo que Sunny se adaptara especialmente a su físico y, cambio. En verdad, no necesitó una semana entera para lograr el objetivo. Pero practicar con Zen le recordó los tiempos más simples y, por lo tanto, lo ayudó a prepararse mentalmente para la batalla que se avecinaba. En una de las últimas noches que tuvo que pasar en paz, Sunny se despertó de repente, pensando que había oído un grito lejano. ¿Realmente lo había hecho o era solo un vestigio de un sueño? Se sentó y miró por la ventana, apareciendo una mueca profunda en su rostro. ¿Qué? Sueño, tonto. Los despertados no sueñan. ¿Pero quién podría haber gritado en el santuario? Solo quedaban 2 personas aquí. Sunny mismo. Y Noctis. Dudó por un momento y luego se levantó, invocando el sudario del titiritero. Después de pensar un poco, también, invocó a Death the Cruel, envolvió sus sombras alrededor de sí y salió afuera. La luna llena brillaba en el cielo nocturno, ahogando el mundo en una luz azul fantasmal. Guiado por ella, Sunny cruzó el jardín Back y hoy se acercó a la residencia del hechicero, donde el inmortal había desaparecido días antes y nunca más salió. La puerta estaba abierta y las Cellar Dolls la custodiaban en silencio, sus rostros de madera desprovistos de cualquier señal de preocupación. Pasando entre ellas, Sunny entró en la residencia y estudió la cámara familiar. Había cambiado ligeramente, el piso de piedra estaba aún más roto y lleno de grietas profundas, los montones de fragmentos habían crecido más altos. Sin embargo, ya no había temblores que lo recorrieran de vez en cuando, como si lo que sea que se hubiera escondido debajo hubiera muerto, hubiera caído en un sueño o se hubiera ido a otra parte. Noctis estaba en medio de la habitación, sentado en una pila de escombros con una expresión de dolor en su rostro. El hechicero se veía enfermo. Su piel estaba mortalmente pálida, con círculos oscuros debajo de sus ojos. Su brillante cabello se había vuelto opaco y despeinado. Incluso sus elegantes vestimentas, que siempre habían sido llamativas e inmaculadas, ahora estaban arrugadas y en desorden. Es más, Sunny podría haber jurado que había algo moviendo debajo de la piel del hechicero. Apareció por un momento y luego desapareció, haciendo que no estuviera seguro de si lo había visto o simplemente se había imaginado todo. Notando su presencia, Noctis giró lentamente la cabeza y sonrió débilmente. Ah. Sunless. Has llegado justo a tiempo. ¿Qué tal me veo? Sunny se le quedó mirando por un momento, y después le dijo. Estás hecho una mierda. El brujo parpadeó un par de veces, y después le lanzó una mirada dolida. No, yo no, imbécil. ¿Qué aspecto tiene él? Dicho esto, Noctis señaló hacia una muñeca Sailor que se encontraba inmóvil a unos pasos de allí. Sunny se había acostumbrado tanto a los maniquíes silenciosos que no le prestó atención a la muñeca después de fijarse en su presencia y posición. Ahora, le echó un vistazo más de cerca y enarcó las cejas, confundido por lo que veía. La muñeca Sailor tenía aproximadamente la misma altura que Noctis, estaba vestida con sus mejores sedas y llevaba una preciosa peluca negra. Miraba fijamente hacia adelante sin sentido y sostenía una copa de vino. Inclinó la cabeza, abrió la boca, después la cerró y volvió a abrirla. ¿Qué demonios? El brujo se encogió de hombros. Bueno, vamos a atacar la ciudad de Marfil por sorpresa. No, seguro que los demás señores de las cadenas se darían cuenta si desaparezco de repente del santuario, así que he preparado esta muñeca para que parezca que sigo aquí. Sonrió con orgullo y miró a Sunny con un brillo en los ojos. Sunny se tapó la cara con una mano por un momento. ¿De verdad crees que esta cosa va a engañar a alguien? ¿Has perdido la cabeza? Bueno, ¿la has perdido aún más?
Noctis lo miró confundido y luego se rió. Oh, se me olvidó el último detalle. Con eso, levantó las manos y las aplaudió un par de veces. Un momento después. Había 2 hechiceros en la cámara, uno sentado sobre un montón de escombros, el otro de pie a unos metros de distancia y mirando a Sunny con una sonrisa odiosa. Aunque sabía que el segundo era solo una muñeca marinera, no podía notar la diferencia. ¿Qué tal, ahora? Sunny tragó saliva. Sí, se ve bien. La muñeca marinera se quedó inmóvil por un momento, luego levantó la copa de vino a sus labios, fingiendo beber. La semejanza era asombrosa, pero más que eso, Sunny podía sentir que el verdadero encantamiento iba mucho más allá de la apariencia. En realidad, podía sentir una presencia sofocante irradiando del maniquí, similar a lo que había sentido en la isla de Iron Hand del propio Noctis. Mirando debajo de la superficie de la muñeca marinera, se quedó atónito al ver algo que parecía exactamente como un núcleo de alma trascendente ardiendo en su pecho. Sunny inhaló lentamente. Si Cassie mirara el maniquí, ¿habría visto un nombre de aspecto y una lista de atributos? Mejor que bien, es muy convincente. Noctis sonrió, luego se puso de pie con una mueca. Una vez más, parecía como si algo se moviera bajo su piel, pero un segundo después, parecía estar bien. Bien. Bueno, entonces, queda una última cosa por hacer antes de irnos. Sígueme. Sunny lanzó una última mirada al suelo roto de la cámara de piedra y luego se giró. Él sabía que nunca regresaría a ese lugar. Juntos, ambos entraron al jardín y cruzaron por el sendero. Sunny no sabía a dónde lo llevaba Noctis, pero sentía que era importante. Una de las marionetas marineras lo seguía, cargando algo pesado. Mientras caminaban, el hechicero habló de repente. He pensado mucho sobre lo que me has dicho, Sunless. Sobre el querer regresar a casa. Sunny lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. Noctis permaneció en silencio por unos momentos y luego dijo con un tono nostálgico. Yo también solía tener un hogar, ¿sabes? Hace mucho tiempo. Era un hermoso templo donde mis hermanos y yo crecimos, siendo enseñados por sacerdotes y sacerdotisas. Estaba rodeado por un vasto bosque donde jugábamos y cazábamos. Había un lago donde pescábamos y nadábamos para escapar del calor del verano, sin preocupaciones en el mundo. La sonrisa desapareció lentamente de su rostro, y sus ojos brillaron suavemente, reflejando la pálida luz de la luna. Regresé a ese lugar hace tiempo. Ah, pero no era, había cambiado. El templo yacía en ruinas, el bosque había sido talado. El lago se había secado. Todo se sentía extraño y desconocido, como un sueño lejano. Y por un momento, sentí como si toda mi vida fuera solo un sueño que había soñado, y tal vez seguía soñando. Hizo una pausa, suspiró profundamente, luego sonrió de repente y miró a Sunny. Pero bueno, para entonces, ya tenía esto. Este santuario que he construido con mis propias manos, la gente que salvé, la tierra que intenté proteger, el deber que hice mío para defender, este era mi hogar. Inhaló profundamente y miró a su alrededor, disfrutando la vista del santuario. Sunny de repente se dio cuenta de que el hechicero, tal vez, lo estaba viendo por última vez. Su rostro se puso pesado. Después de un momento, Noctis dijo. Lo que trato de decir, Sunless, es que no tienes que pertenecer a nadie o a ninguna parte. Solo tienes que hacer que algo te pertenezca. Así es como puedes encontrar tu hogar. El brujo dudó, y luego agregó con una mirada de orgullo en el rostro. Lo digo como una metáfora, por supuesto. Soleado lo miró fijamente un largo rato, y después sonrió. Fue una gran metáfora. Noctis sonrió con una mueca. Lo fue, ¿no? Bueno, ¿por qué no iba a serlo? Soy el hombre más culto de todo el reino de la esperanza, después de todo.
En ese momento, pasaron entre los menires y se acercaron al borde de la isla, donde se encontraban las grotescas monstruosidades que Noctis había llamado estatuas suyas. Eran 14, cada una por lo menos el doble de grande que Soleado y esculpidas en mármol sólido. No había mirado los frutos del trabajo del brujo después de la primera vez y se sintió perturbado momentáneamente. Si la primera estatua podía llamarse vagamente una imagen de una persona, el resto sin lugar a dudas se asemejaban a abominaciones aterradoras. Eran gigantescas y pesadas, con garras, colmillos, pinchos y cuernos que hacían que los de Soleado parecieran patéticos en comparación. Las gárgolas gigantes lucían espantosas, desagradables, feroces. Y cada una tenía imponentes alas de piedra. Rodeado de monumentos de criaturas espeluznantes, de repente se sintió pequeño y débil. Sintiéndose incómodo, Soleado miró a Noctis y preguntó. ¿Estas son estatuas tuyas? El brujo se rió. Oh, bueno, tal vez mentí un poquito. Y nunca debieron parecerse a mí. Dicho esto, un muñeco marinero apareció silenciosamente de la oscuridad, cargando una caja pesada envuelta en gruesas y pesadas cadenas. Tan pronto como Sunny vio la caja, sintió que su corazón se enfriaba y unos susurros ahogados invadían sus oídos. Involuntariamente, dio un paso atrás. ¿Qué demonios hay en esa cosa? Noctis tomó tranquilamente la caja, que temblaba ligeramente, como si algo dentro intentara liberarse. Al mismo tiempo, Sunny pensó que notaba un movimiento bajo la piel del brujo. El inmortal hizo una mueca y luego dijo: Almas. Unas pocas almas especialmente viles que he coleccionado a través de los siglos. Sunny frunció el ceño, apretando la mirada cruel con más fuerza. ¿Y qué, exactamente, planeas hacer con estas almas? Noctis lo miró, sonrió y luego rompió fácilmente las pesadas cadenas que mantenían la caja cerrada. ¿Qué más? Voy a crear unos cuantos pequeños ayudantes para ti y tus extraños amigos. ¿En serio ibas a enfrentarte a los ejércitos de la Ciudad Marfil y el Coliseo Rojo tú solo? Por la luna, Sunless, confío en tus habilidades, pero ¿qué diría la gente si resultara ser el único señor de cadena sin ejército? ¿Qué aspecto tendría eso? Ah, no, tal vergüenza no sería aceptable. Dicho esto, abrió la caja, sus ojos brillando con la fría luz de la luna. Y al instante, las 14 terroríficas bestias de piedra se movieron de repente. Capítulo 713. Tambores de guerra. La nave voladora se movía a través de la profunda oscuridad del cielo de abajo, escoltada por 14 demonios de piedra. Con el océano de llamas ardiendo debajo y la vasta nada arriba, parecía como si estuviera navegando a través del purgatorio. Noctis estaba parado en los remos de dirección, encorvado, con el rostro pálido y ojeras oscuras. No parecía estar muy bien, pero su mano era firme mientras controlaba la nave. En la cubierta superior, las muñecas marineras se preparaban para la batalla. Estaban moviendo balistas de madera a su posición y cargando pesadas saetas en ellas, con un motor de asedio especialmente temible colocado en la proa. Los pernos en sí tampoco eran tan simples. Sus superficies estaban talladas con runas que brillaban con la esencia del alma almacenada y rebosaban de poder. Los maniquíes también estaban armados, sus elegantes uniformes reemplazados por cotas de malla. Llevaban pesados arcos, sables y hachas, tanto para matar a los enemigos como para defender la nave de los ganchos de abordaje. Había muchos carcaj llenos de flechas alrededor, así como barriles de agua para apagar las llamas en caso de que las velas se incendiaran. Mientras tanto, las velas se giraban en un ángulo extraño para atrapar el aire caliente que subía desde abajo, rodeando la vasija desde los lados como alas. El barco volaba rápidamente, pero en el vacío del cielo de abajo, era difícil medir cuánta distancia estaban cubriendo. Sunny solo podía darse cuenta de que su velocidad era tremenda,
Debido al poderoso torrente de esencia que fluía a través de la madera antigua y al aullido del viento que estaba siendo cortado por el ariete blindado de la nave. A este ritmo, pronto llegarían a la ciudad de Marfil. La corte también se preparaba para la batalla. Calla había invocado su armadura blanca y dorada, un recuerdo que había ganado mientras comandaba una centuria de la Legión del Sol. Detrás de las máscaras de madera carbonizadas, sus ojos eran serios y enfocados. Estaba examinando el emplumado de las flechas en su carcaj, con un poderoso arco descansando a sus pies. Este arco provenía de un campeón de la secta de la guerra que había matado y era un arma mortal. Effie estaba parada cerca, apoyada en la lanza rúnica que Sani le había dado. El fragmento del ocaso estaba apoyado contra la tabla del barco, casi tan alto como la niña, y había una capa blanca que parecía estar tejida a partir de luz de estrellas descansando sobre sus hombros. El fragmento de luz estelar que había recibido después de matar al Señor de los Muertos. Por supuesto, Effie tenía todo un arsenal de otros recuerdos a su disposición, aquellos que había recolectado a lo largo de los años en la costa olvidada y aquellos que recibió por matar innumerables abominaciones para saturar su núcleo despertado antes de aventurarse en la semilla de la pesadilla. Armas, herramientas, talismanes, los convocaría cuando surgiera la necesidad. Sabiendo que la batalla que se avecinaba sería larga y ardua, la niña estaba devorando hambrientamente una pila de carne asada. Cassia estaba observando tranquilamente a Nox, con la mano apoyada en la empuñadura del bailarín silencioso. Su papel en la batalla que se avecinaba iba a ser especialmente importante. Cuando el hechicero se enfrentara a Solvane y al príncipe Sol, ella tendría que controlar la nave voladora y comandar las muñecas marinas, atrayendo la mayor parte de la ira del enemigo. Sani también se aprontaba. Había invocado el manto de los infiernos, que cubría su cuerpo demoníaco como un caparazón de ónix. Como esta batalla iba a ser contra humanos, y no las poderosas criaturas de pesadilla, había juzgado que su utilidad sería más valiosa que la defensa inexpugnable de la cadena imperecedera. No había ningún Elia cerca para sanar una herida mortal si él recibía una, también, por lo que su increíble encantamiento era menos útil. La flor de sangre descansaba en el pectoral de la armadura de ónix, lista para otorgarle su fuerza. En sus 4 manos sostenía la cruel visión, el fragmento de medianoche y el arco de guerra de Morgan. 3 sombras descansaban en su alma, listas para ser enviadas a destruir y masacrar. Estaba listo. Bueno, tan listo como podía estarlo. Justo cuando Sani lo pensó, Noctis se movió de repente y luego miró hacia arriba, una sonrisa salvaje apareció lentamente en sus labios. Su voz sonó ronca, pero clara. Ah. Finalmente nos han sentido. Los miembros de la cohorte se volvieron hacia él, sus rostros tranquilos y serenos. El hechicero sonrió y luego movió uno de los remos, enviando la nave volando hacia arriba. Sus ojos brillaban con la distante luz de la luna. Ya no tiene sentido esconderse. Estamos lo suficientemente cerca, de todos modos, oh, qué noche para estar vivos, mis amigos. Su risa rodó por la cubierta mientras la antigua nave ascendía más y más alto, acercándose rápidamente al lado oscuro de la isla encadenada. Sani miró hacia arriba, sabiendo que en solo unos minutos, el fin de esta pesadilla estaba a punto de comenzar. Cuando lo hizo, Cassie se le acercó silenciosamente y se quedó cerca durante unos momentos, callada. Entonces, ella dijo: Pase lo que pase, no le dejes entrar en la torre. Sani frunció el ceño, mirándola con una expresión sombría. ¿Quién, Noctis? Ella se quedó un segundo, y luego negó con la cabeza. No. Mordred. Sani sonrió y se dio la vuelta. ¿Por qué? ¿Era mentira su garantía de conquistar la pesadilla si hacemos lo que él dice? La joven no habló durante un rato, luego dijo simplemente: No. No lo creo. Sani la miró y arqueó una ceja.
Entonces, ¿por qué debería intentar detenerlo? Ella dudó un momento. Entonces, Cassie preguntó. ¿Qué pasa después de la pesadilla? Sunny suspiró y luego rió entre dientes con Iron, Ia. De acuerdo, tendré en cuenta tu petición. Ya podía ver la cara oscura del reino, de la esperanza sobre ellos, y oír el lejano murmullo de tambores de guerra. Atrapados por sorpresa, los dos ejércitos se preparaban apresuradamente para enfrentarse a ellos. Mirando a sus amigos, Sunny suspiró y luego, dijo con voz neutra. Creo que esto es todo. Buena suerte, chicos. No mueran ahí fuera. Kai y Effie lo miraron y luego asintieron. Las niñas sonrieron torcidamente. ¿Por qué habríamos de morir? Son solo un par de ejércitos y 3 trascendentes. No es gran cosa. Vaciló un poco y luego añadió en tono sombrío. Sin embargo, prometamos no librar más batallas suicidas debajo de torres gigantes, ¿de acuerdo? Quiero decir, a este ritmo, podría convertirse en un hábito. Sunny la miró y sonrió. Entonces, ¿qué? ¿La próxima vez, deberíamos luchar en la cima de una torre gigante? Effie suspiró. No. No torres. Vamos a tratar de evitar torres gigantes en el futuro. ¿Cómo te suena eso? Sunny se rió, luego se volteó y se quedó mirando las islas que se aproximaban. Me parece bien, aunque no puedo prometer nada.